Amigos de la Comunidad Valenciana, de Castellón, Valencia y Alicante, vosotros que queréis esta tierra, su cultura y sus costumbres, estamos sufriendo uno de los momentos más difíciles para la gran mayoría de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestras familias, de nuestros amigos. En estos momentos difíciles es imprescindible y necesario un equipo de gobierno profesional, concienciado con las necesidades de aquellos que crean empleo y riqueza para nuestra comunidad. Ante este reto, la respuesta de aquellos que administran nuestra riqueza, nuestros impuestos, nuestro patrimonio y nuestra cultura no ha podido ser más desolador. En lugar de ayudar a los emprendedores, autónomos y pequeños comerciantes, a la pequeña y mediana empresa, a todos aquellos que crean empleo y riqueza, y sobre todo a los más desfavorecidos socialmente, nuestros dirigentes, minoritarios en las urnas pero unidos por la codicia y afán de poder, se han dedicado a sus intereses particulares y partidistas. Anuncian ayudas que no son, dejan caer la economía y el sustento de la base social de la población, atacan los símbolos y valores que han hecho grande este pueblo, este antic regne que conforman Castellón, Valencia y Alicante. Y lo peor, se postulan como los únicos gestores sociales y solidarios y nacionalistas, cuando en realidad son un cáncer para el crecimiento económico, social y cultural de nuestra comunidad. Sus intereses son totalmente ajenos a nuestra prosperidad. Ya han eliminado nuestra lengua y reescrito falsamente parte de la historia del antic regne. Ahora también liquidan nuestra economía, nuestras fiestas y nuestra esencia. Desde Lo Nostre estamos denunciando el desgobierno de la Comunidad Valenciana, el uso y abuso de recursos para borrar cualquier atisbo de identidad valenciana y, lo peor de todo, la falta de ayudas fiscales y económicas para ayudar al progreso y desarrollo económico de nuestros amigos, comerciantes, familias, emprendedores y todos aquellos trabajadores, no lo olvidemos, trabajadores que luchan por dar trabajo a sus vecinos y sustento a sus familias y a sus hijos. Si los responsables que están al mando, si los que gobiernan solo piensan en lucrarse, demuestran día a día su falta de profesionalidad, ignorando conscientemente los problemas y el futuro desolador al cual nos enfrentamos. Solo nos queda apostar por el verdadero cambio renovador, fresco, consciente y preparado para afrontar momentos difíciles, preocupado por nuestro pueblo, por su bienestar, por su cultura y por su futuro. Es el momento de unirnos. Valencians, unim-se. Lo Nostre trabaja por la verdad, por dar respuesta, por dar soluciones reales a los problemas que sufren nuestros vecinos, familiares y amigos. Para esto hemos elaborado un conjunto de medidas económicas para sustentar a todos aquellos que crean empleo, prosperidad y riqueza. Pero también temas sociales, para no dejar atrás a los más necesitados, a las víctimas de esta crisis sanitaria y política. Nuestras propuestas van destinadas a dejar de recaudar impuestos a aquellos sectores obligados a cerrar sus negocios temporalmente, al menos durante el periodo al cual están obligados a cerrar, y además subvencionar y compensar pérdidas, todo ello seguido de una rebaja sustancial de impuestos durante un periodo razonable que permita su recuperación. Pero también incentivando las inversiones, propiciando la atracción de capital en nuestra comunidad, dando facilidades a nuevos inversores y creando infraestructuras, favoreciendo la investigación, las nuevas tecnologías y el desarrollo sostenible. Nuestras propuestas también lo son en el ámbito social, invirtiendo y favoreciendo el primer empleo de los más jóvenes, premiando a los emprendedores, conectando el sector universitario con el sector empresarial y también insertando a los parados de larga duración y reforzando las ayudas sociales a los pensionistas. Nos espera un futuro esperanzador. No nos desmoralicemos. Debemos luchar por lo nuestro. Pero para esto debemos romper esquemas y apostar por un proyecto profesional que realmente ayude a nuestros comercios, autónomos y empresas. Y cómo no, a todo nuestro entorno social más desfavorecido, que aprecie nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra lengua, nuestra cultura y a nuestro pueblo. Debemos apostar per Lo Nostre.